¿Pueden los datos y la inteligencia artificial ayudarnos a detectar la corrupción? Les invito a que nos acompañen en esta entrevista. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron En Interview de Forbes Ecuador. Hola con todos, estamos nuevamente en el estudio de Forbes Ecuador y hoy nos acompaña Mara Fortuny, una joven investigadora, estudió en la Universidad San Francisco de Quito, trabaja ahora como investigadora y a inicios de este mes, hace pocas semanas, acaba de ganar un premio en Dubái. Bienvenida, Mara, a nuestro podcast. Cuéntanos un poquito, ¿cómo te defines? ¿Quién es Mara Fortuny? Mara Fortuny. Yo en principio me definía como una artista. Yo tengo un background de artes visuales. Fue lo que me llevó un poco a hacer ciencia de la computación. Quería ver si es que hacía front-end porque me gustaba ese enfoque. Pero ya en el camino de estudiar la carrera me di cuenta que me encantan los datos, la ciencia de datos. Entonces el hecho de poder jugar detective y ver que los comportamientos se manifiestan en datos y cómo tú extraes el conocimiento de lo que está pasando en grandes masas de información. Eso es algo que en este momento me apasiona y es lo que me veo haciendo en el futuro. Los datos que hace 10 años tal vez no le dábamos la importancia que tienen hoy en día, pero que se han convertido además en una materia prima, diría yo, en un insumo para avanzar en diferentes campos, ¿no? Ajá, especialmente para inteligencia artificial. Que también es otro tema que nos envuelve estos días. Ajá. Mara, cuéntanos un poquito cómo fue tu participación en este certamen en Dubái. Te auspició la universidad, me explicabas, tú fuiste con un proyecto. Cuéntanos los detalles, por favor. Ya, Prototipos para la Humanidad, tú tenías que mandar una aplicación hasta inicios de agosto. En total ellos recibieron 3,000 aplicaciones de estudiantes alrededor de todo el mundo. Yo apliqué con un proyecto que ya tenía como 2 años y medio en producción y más o menos a finales de septiembre recibí el correo de aceptación. Ellos solo aceptan 100 proyectos alrededor del mundo. Y lo que hacen Prototipos para la Humanidad, que es este certamen, ellos te auspician el viaje, o sea, te pagan $1,250 del pasaje, te dan hospedaje 7 días en Dubái, te dan transporte hacia el evento, te auspician visitas a museos, y todo es la experiencia fue auspiciada por el programa. La universidad como tal me catapultó para yo poder aplicar, pero ya la plata invertida en el viaje fue del programa. Y de premio adicional tuviste el reconocimiento, ¿no? Obtuviste un premio, valga la redundancia. Ajá, exacto, sí. Entonces, de esos 100 proyectos hay 5 categorías. Y en ese caso yo no estaba compitiendo con 100 proyectos, estaba compitiendo con otros proyectos que tenían más un enfoque social, en igualdad, en comunidades y en educación. Porque había otros proyectos que, por ejemplo, enfocados en salud o en medio ambiente o en energía. También había una categoría especial para inteligencia artificial y ciencia de datos. Esto es algo nuevo que se incorpora este año y es ciencia de datos e inteligencia artificial a través de todas las otras categorías. ¿De qué se trataba tu proyecto específicamente? Mi proyecto en específico es el desarrollo de una plataforma en donde se hace detección de riesgos de corrupción en datos de compra pública del Ecuador. Entonces se tiene un enfoque en lo que sería igualdad, en lo que sería mejorar las condiciones de la sociedad acá en Ecuador, porque obviamente la corrupción es realmente un obstáculo para conseguir acá en igualdad acá en el Ecuador, porque realmente la gente la plata que se roba, que no llega a colegios, que no llega a medicina, afecta a la gente más pobre. Claro. Entonces es el enfoque que ponemos. ¿Y cómo se te ocurrió ese tema tan específico, tan coyuntural en el Ecuador siempre, ¿no? Pero que además tiene un impacto en sectores como tú dices, educación, salud. Exacto. Y otros? O sea, este proyecto nació, o sea, es de mi equipo. Yo soy la estudiante del equipo, pero el equipo como tal pensó en esta idea de usar ciencia de datos para como personas, ingenieros en ciencias de la computación, decidimos meternos al tema de trabajar con compra pública, porque en la pandemia lo que estábamos viendo era que la gente se estaba muriendo y la plata estaba siendo robada. Y es este sensación de que no puedes hacer nada al respecto que nos llevó a pensar en cómo como científicos de datos podemos hacer algo al respecto. En este caso con ciencias de datos. Un compromiso con el país, además. Exacto.
¿Cómo fue la presentación allá? ¿Qué retroalimentación recibiste? ¿Qué te dijeron los organizadores del evento? Ya, allá en Dubái tú tenías 3 días de exhibición. El primer día era para invitados VIP. Esto incluye prensa, incluye también a personajes de la realeza de Dubái que venían a ver los proyectos. Y también jueces, organizadores. Ese fue el primer día. Que tú tenías ahí un stand que tomó 2 meses prepararlo porque tú no puedes llevar papelitos o carteles como Claro. la norma, sino que allá es un formato muy estandarizado, ellos imprimen todo y tú tienes tu stand y tienes que estar ahí. Como una feria. Ajá, como una feria, exacto, de 100 proyectos y la gente se acerca según el nivel de interés y si les llama la atención el título y tú les presentas. Es un pitch que, o sea, yo tenía más o menos una idea de lo que quería decir, pero eso obviamente se fue ajustando dependiendo de qué era lo que la gente le interesaba emprender de mi proyecto. Y después ya el día 29 y 30 de noviembre ya era una feria abierta a todo el público y también a inversionistas, porque lo que quiere Prototipos para la Humanidad es, nos seleccionan para que estos proyectos que tienen un fin para ayudar a la humanidad, ya sea a través de combate del cambio climático o de temas sociales, que estos proyectos sobrevivan, que estos proyectos que se generan en la academia, que a veces no tienen financiamiento, o sea, o falta. En esos casos encuentran una forma de persistir y generar impacto. Entonces tú estabas, me dices, con la realeza de Dubái, con ante inversionistas y ante otros cracks como tú, digamos, jóvenes todos que quieren dejar su huella en el planeta. Exactamente, ese era el ecosistema al que fuimos llevados y fue con ese propósito de que llamar la atención de ponernos en contacto con inversionistas. No todos los proyectos llamaban la atención de todos, pero alguien siempre encontró, o sea digamos, yo siempre digo, independiente, si no salías con premio, no importa, porque había chicos que salían con un montón de plata, miles de dólares en inversión, y eso vale más que un premio. Claro. El premio fue más de un reconocimiento, wow, creemos que este proyecto es importante. ¿Sientes que la plataforma puede convertirse en algo más que un proyecto, digamos, y alcanzar o llegar a tener un alcance o un impacto mucho más profundo en el país y tal vez en la región y en otros países, en otras regiones? Sí, nosotros, eso vale mencionar que este proyecto fue inicialmente financiado por la cooperación alemana. O sea, ellos tienen un programa que se llama Ecuador Sincero y ellos financiaron la versión inicial de esta plataforma porque ellos creían en el hecho de ayudar a desarrollar un país como el nuestro, combatiendo problemáticas como la corrupción. Entonces, lo que nosotros le presentamos a estas personas es que el SOCE, que es el sistema oficial de datos de compra pública en el Ecuador, existe desde 2007. Y lo que dijeron es para aumentar el nivel de transparencia, evitar discrecionalidad. Esos son los principios de este sitio. Pero aún existiendo este sitio, todavía hay casos de corrupción que te dejan con la boca abierta. Entre ellos, por ejemplo, el contrato para votación electrónica. Los datos están publicados en el SOCE. Y no nos enteramos a través de los datos, nos enteramos a través de las consecuencias, que miles no pudieron votar, el sistema falló. Entonces, ¿qué decimos nosotros? El costo de monitorear lo que está pasando en esos datos es altísimo. Entonces, nadie lo hace. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Con ciencia de datos localizamos un conjunto, un segmento más pequeño, pero más significativo de procesos que tienen que ser investigados con mayor detenimiento para confirmarse o descartarse sospechas evaluadas por el propio sistema. Entonces, de esa manera, esta es una herramienta. Sospechas de corrupción. Sospechas de corrupción. Nosotros, como científicos de datos, no podemos decir con un 100% de certeza que esto es corrupción. Siempre tiene que la evaluación ir de la mano de una persona que sabe sobre estos temas y que pueda hacer algo al respecto. Pero nosotros como tal te ayudamos, o sea, para que tú no tengas que tratar de abrir a ciegas todos los procesos que hay en el SOCE y ver cuál de ellos tiene riesgo. ¿El SOCE es? El SOCE es el Sistema Oficial de Compras Públicas del Ecuador. Es el portal que está administrado por el CERCOP, que es la autoridad. Entonces ahora a este estigma, este terrible mal que tiene el Ecuador, que es la corrupción, se le añade el componente de la data, de lo que te estoy entendiendo. A través de la data podemos decir aquí hubo o aquí no hubo corrupción. Ajá. ¿Cuál es la premisa? Nosotros decimos la corrupción
es muy difícil de ver, incluso en el reto que yo tenía de crear un contenido mediático para mi exposición, cómo se ve la corrupción. Es muy difícil, primero porque es oculta, y segundo también es porque es una idea también muy abstracta, pero nosotros decimos la corrupción está en los datos, se manifiesta sí o sí en los datos. Los datos expresan síntomas de que algo mal está pasando. Como por ejemplo, ¿cómo le puedes aterrizar a esa idea? Porque digamos, mientras tú hablabas decía, a ver, corrupción, sobornar a un funcionario para lograr un favor. Un concepto que tal vez se aplica, Ajá. pero digamos ya aplicado a los datos, ¿cómo le podemos explicar a nuestra audiencia? Ajá, todo depende si las interacciones son captadas por los datos, en datos. Por ejemplo, entregas de coimas desde ahí, eso sí, es otro reto. Ajá, porque siempre se reduce a la pregunta si tienes o no los datos. Pero, por ejemplo, un indicador de riesgo de corrupción sería conflictos de interés, y es súper fácil evaluar con datos. Cuando tú tienes información de un proceso de contratación, tienes información sobre los participantes que tuvieron una participación en este proceso competitivo y sabes quiénes son los accionistas de estos participantes. Esta es la información de los accionistas, como tal, está en la superintendencia de compañías. Son datos que existen. Y si tú puedes capturar si es que hay accionistas en común entre proveedores que están participando por un mismo contrato, entonces tú tienes cómo detectar conflictos de interés. Que puede que no sea nada, pero siempre es un síntoma de que algo no está completamente en orden. Y esto ya es una práctica, digamos, en otros países, en otros continentes. El uso de los datos, de la inteligencia artificial para detectar corrupción. Es algo que he visto mucho en artículos científicos. O sea, yo como parte de mi investigación tengo que leer un montón de cómo que se está haciendo en otros países. Pero como tal no hemos visto una plataforma muy grande que no sea el propio sistema. Por ejemplo, que no sea el propio sistema de compra pública el que haga los datos, la detección de riesgo. Porque ¿qué es lo que pasa? Que a veces si es el propio actor corrupto el que está reportando sobre corrupción, no se lo puede creer mucho, por así decirlo. Pero si es la universidad, una universidad que realmente el único interés que tiene la universidad es el único compromiso que tienes con la sociedad. Entonces, esto también te da una posición única. Entre todo, incluso si tú eres un actor privado, no tienes tanta legitimidad como tiene una universidad, porque ¿quién está poniendo la plata para que produzcas esta información? Cuando esto viene desde la academia, viene desde el fin de generar conocimiento y ayudar a la humanidad, es cuando estas plataformas no solo ayudan, sino que también tienen este grado de confianza. Entonces sí existen investigaciones sobre cómo detectar riesgos de corrupción en compras, en datos de todo el mundo, pero no como tal no he escuchado sobre una plataforma con todos estos componentes que lo hacen no solo útil para la gente que quiere hacer detección de sospechas de corrupción, sino también creíble, o sea, legítimo. Se te escucha muy segura, con mucha convicción cuando hablas del tema. ¿Cómo te proyectas de aquí? Tú tienes 24 años, me decías. Estás trabajando en la universidad. Me imagino que tienes planes académicos, metas académicas, pero ¿hacia dónde te proyectas, Mara? Digamos, porque los chicos, los jóvenes de 20, de 30 años, siempre tienen sus expectativas en la vida. ¿Hacia dónde tú te diriges? O sea, yo antes de Dubái quería ir a hacer una maestría el siguiente año. Quería hacer obviamente en ciencia de datos y seguir avanzando. Quería obviamente ciencia de datos siempre con el fin de ver cómo yo puedo seguir aportando a este tema de la detección de riesgos de corrupción. De hecho, para ETH Zurich me pedían una propuesta de masterado y yo lo enfoqué a la innovación de este portal. Pero ya después de Dubái me di cuenta que gente en Dubái cree en esta idea, o sea, les llamó la atención, han decidido invertir en el país y también en el mundo. Entonces es algo que le quiero dar seguimiento. Ahorita las conversaciones están sobre si vamos o no a desarrollar una idea similar en otros países, en Dubái mismo. Entonces, ¿alguien te propuso ya hacer una colaboración? es que el evento tiene varios componentes, o sea, la exhibición, pero también esta otra parte en donde ellos te ponen en contacto con gente que es crucial para tu supervivencia, o ellos mismos te ofrecen el ecosistema de Dubái. Porque Dubái, ya lo pude ver, o sea, estando allá,
realmente se está catapultando para ser una ciudad como Silicon Valley, para atrayendo talentos y proyectos de alto nivel tecnológico y con alto potencial de impacto. Entonces, te ofrecen este ecosistema para que tú puedas, y todas las herramientas que tú necesitas para que este proyecto se mantenga a flote, y no solo a flote, sino que despegue. ¿No has recibido llamadas o te ha contactado alguien del sector público, digamos, del actual gobierno, que conozca tu proyecto y que tal vez diga, ven a trabajar con nosotros, ayúdanos a resolver este tema de la compra pública, que es bastante enredado en algunos momentos y que genera y puede ser un foco de corrupción? Claro, del gobierno como tal, o del sector público, no hemos recibido contactos. Más bien la gente que se ha contactado más con nosotros ha sido de académicos, o en el caso de la exhibición era mucha gente de países también subdesarrollados, en África, en Medio Oriente y también en Latinoamérica, que tienen el mismo problema y dicen, esto necesitamos en nuestro país. Pero como tal, de parte de acá, no, creo que recién se están enterando lo que estamos haciendo, y entonces es cuestión de dar un poco de tiempo. Acabas de mencionar regiones como África, como América Latina. ¿Tú crees que por ahí podrías avanzar en este tejido en contra de la corrupción? Puede ser, o sea, al final es la idea, es la idea más que la propia, porque el portal como tal trabaja con datos ecuatorianos. Los indicadores de riesgos de corrupción que estamos levantando tienen un enfoque obviamente al reglamento de la normativa de contratación pública de Ecuador, pero es la idea, el hecho de que tú puedas controlar qué está pasando en el sistema de compras públicas con datos, la que está generando esta discusión, lo que captó el interés del mundo allá en Dubái. Entonces sí, o sea, se pueden hacer proyectos similares, es lo que estamos evaluando. También en el sector privado hay interés en el hecho de que si tú tienes datos sobre qué está pasando con tus proveedores, cómo se están contratando a estas personas, qué tal están cumpliendo, cómo está haciendo la eficiencia de estos gastos. Si tú tienes una manera de hacer esto con ciencia de datos, entonces esta propuesta también es atractiva para el sector privado. Mara, muchas gracias por acompañarnos. Y para terminar, ¿qué mensaje puedes darles a los estudiantes, a los jóvenes, a los emprendedores que también están trabajando en el tema de datos o en fila, apuntando por ese camino? ¿Qué les puedes aconsejar tú con tu premio en Dubái, con la experiencia que tienes como estudiante y ahora como investigadora? Yo aprendí muchas lecciones, o sea, entre ellas creo que la principal ha sido un tema de todo el progreso. Una vez tú, obviamente creo que el sueño de todo el mundo es hoy empezar con una idea y mañana ya estar teniendo éxito, pero no es así. O sea, yo como dije en mi trabajo de investigación, yo empecé haciendo haciendo pruebas de datos, nada que ver con el nivel de responsabilidad que tengo ahorita. Pero es esta idea de que puedes empezar con cosas chiquitas y hacerlas tan bien, con excelencia, y cada vez catapultarte más alto. Y si el mundo va a reconocer la excelencia. Es algo que he aprendido. Si no es en un año, es en 2. Y la excelencia siempre se reconoce. Entonces, hacer las cosas bien, no importa cuán pequeñas sean, porque ese es el camino hacia hacer grandes cosas. Perfecto, Mara, muchísimas gracias. Nos quedamos con esto, ¿no? Hacer las cosas bien, por más pequeñas que sean, porque pueden convertirse en algo grande, ¿verdad? Sí, y no esperar que el éxito sea mañana o pasado. O sea, es un proceso y viene. Si es que haces las cosas bien, viene. Perfecto, Mara, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el estudio de Forbes Ecuador. Esperamos tener nuevas noticias tuyas en el futuro cercano. Muchas gracias a ustedes. Gracias. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron En Interview de Forbes Ecuador.